Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, querido público? Qué bueno que nos acompañan. Hoy en Biomegen queremos hacer una plática muy general con las nuevas perspectivas que tenemos en el diagnóstico personalizado del cáncer. Entonces, trataremos de dar una plática breve con los aspectos más importantes. Para nosotros siempre es un gusto estar con ustedes en Biomegen. Bueno, pues muy bien. Lo primero que es importante abordar es pues, tratar de dar un concepto muy general de qué es el cáncer. Como ya lo hemos nosotros mencionado en varios espacios, pues es del conocimiento general de nosotros que estamos formados de sistemas. Estos sistemas están formados de órganos y la base fundamental con la que estamos nosotros organizados es a través de células. Estas células pues forman tejidos y como debemos de suponer, estos tejidos tienen una organización que está finamente regulado, es decir, hay un recambio, las células nacen y las células mueren y esta tasa entre muerte y recuperación le llamamos nosotros recambio celular y tiene que ser algo muy controlado. Para comenzar con un concepto muy simple, como pueden ustedes ver, pues el cáncer de lo que se trata es precisamente de una pérdida del control en el proceso de división celular, que se conoce en biología como mitosis. Entonces tenemos células que de repente empiezan a dividirse fuera de control, hasta que finalmente forman una masa que se llama una masa tumoral, ¿no? Es muy importante mencionar que tenemos dos tipos de tumores, benignos y malignos. En un principio, el hecho de que una célula salga de control y se esté dividiendo no quiere decir necesariamente que tenga un proceso maligno, ¿no? Entonces, vamos aclarando estos conceptos. Otro aspecto que también es fundamental es que, pues, durante el desarrollo embrionario, pues, la tasa de división celular debe ser muy elevada, pues, estamos formando tejido y estamos formando diferentes estructuras, mientras que la tasa de muerte celular debe ser muy baja. Llega un punto en donde tenemos un equilibrio, evidentemente durante la infancia y la adolescencia, pues debe de haber un crecimiento importante de tejidos y por lo tanto también tenemos una tasa de reproducción muy elevada. Entonces todo esto está finamente controlado. Ya cuando llegamos a etapa adulta, pues más o menos tenemos una equilibrio entre la producción de nuevas células y su muerte, y entonces el recambio celular es prácticamente constante, ¿ok? Un aspecto que también es muy importante mencionar en este momento es que en principio todas las células del cuerpo humano tienen la capacidad de dividirse y que por lo tanto son potencialmente sensibles a desarrollar esta enfermedad. Hasta el momento no se conoce una sola célula, un solo tejido que potencialmente no pueda producir cáncer. Sin embargo, tenemos algunos tejidos, principalmente los epitelios, que tienen dos características que son muy importantes. La primera es que están expuestas al medio ambiente y que por lo tanto pueden alterarse. Y la otra, que también es importante, es que están constantemente dividiéndose, tienen una tasa de recambio muy elevada. Entonces los epitelios son un poco más propensos a desarrollar esta enfermedad. Muy bien. Otro aspecto que también es importante señalar cuando uno comienza a hablar de este tema, pues es más o menos ver cuál es la incidencia global del cáncer. Aquí en esta gráfica, de manera muy general, podemos ver la tasa estandarizada. En azul pueden ver lo que ocurre con los cánceres que nos dan a los hombres y en rojo lo que ocurre con las mujeres. Y podemos ver que en primerísimo lugar está el cáncer de pulmón, el cual es un epitelio, entonces es congruente con lo que venimos diciendo y vemos que es bastante elevado tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Sin embargo, el segundo cáncer más importante es el de seno y como pueden observar, pues prácticamente cáncer de seno está concentrado en la población femenina. Sí hay cáncer de seno en hombres, solamente que es una proporción muy baja, incluso como pueden observar es tan baja que la gráfica no se ve. Luego, en tercer lugar, hay un cáncer que me interesa también mencionar, que es el cáncer colorectal, porque por ahí está circulando la idea, que en un principio podríamos decir que era un mito, de que en la actualidad hay más cáncer que nunca, ¿no? Sin embargo, los datos epidemiológicos demuestran que no es así, salvo en un caso.
Parece que el cáncer colorectal sí está dando de manera más frecuente, tanto en hombres como en mujeres y sobre todo jóvenes, ¿no? Y esto puede ser asociado con la dieta, todavía no está muy claro. Por último, también quisiera mencionar el cáncer de próstata, que ahí sí, o sea, la próstata es una estructura que está únicamente en los varones y por lo tanto, pues el cáncer de próstata solamente está concentrado en nosotros y no existe en mujeres porque las mujeres no tienen cáncer de próstata, ¿ok? Todos los demás, pues lo único que están señalando es lo que hemos venido comentando, que el cáncer está fundamentalmente concentrado en estos tejidos que les llamamos epitelios, que son pues la piel y lo que recubre los tubos digestivos y los pulmones, áreas que están muy expuestos a agentes físicos y químicos que pueden ayudarnos a desarrollar cáncer. Esto da pie a que platiquemos la segunda, hagamos esta otra siguiente pregunta, ¿no? Pues, ¿qué es lo que provoca el cáncer? Bueno, miren, en principio tenemos un cáncer, el cáncer da de manera espontánea, o sea, cualquiera es susceptible al cáncer. Como vamos a mencionar un poquito más adelante, está fundamentado que el cáncer da por una serie de alteraciones en la información genética que son relativamente amplias. Por lo tanto, no es que tengamos una mutación y ya estuvo, desarrollemos cáncer. Se tiene que generar un conjunto relativamente amplio de estas alteraciones. Por lo tanto, como son varias, está fuertemente ligado a la edad. Yo sé que me pueden decir ustedes que yo conozco a jóvenes o incluso desafortunadamente niños que tienen cáncer. Ahorita vamos a explicar por qué, pero en principio es una enfermedad que está ligada a la edad. Por eso también es la impresión de que tenemos más cáncer. Como la medicina científica afortunadamente está venciendo, por ejemplo, enfermedades metabólicas o infecciosas, pues tenemos ya un tiempo promedio de vida humana que está llegando a los 80. Entonces, pues es una edad prolongada en donde el precio que estamos pagando es justamente que el aumento en diferentes tipos de cáncer, pues ocurra porque está ligado a la edad. Ahora, existen una serie de factores de riesgo, es decir, aquellas cosas que están ligadas con nuestro estilo de vida, en principio, que pueden aumentar la probabilidad de que nos dé cáncer, ¿no? Algunos de estos tienen que ver con nuestro trabajo. Vean, por ejemplo, la exposición ocupacional, algunas industrias químicas, manufactureras, de la construcción, pues se utilizan agentes químicos como las aminas aromáticas, el asbesto y el benceno, que aumentan la probabilidad de varios tipos de cáncer importante, como por ejemplo cáncer de estómago, cáncer de pulmón. Uno de los factores más importantes, que además está fuertemente ligada a nuestra libertad y nuestra decisión, pues es fumar. Vean cómo el humo del cigarro tiene más de 70 componentes químicos que están directamente relacionados con el desarrollo de cáncer de pulmón. También algunos agentes infecciosos, por ejemplo, las damas saben perfectamente que tienen que hacerse un tamizaje y estar vigilando que no haya una infección por el VPH, por el virus del papiloma humano. Del virus del papiloma humano hay algunas variantes de este virus que se llaman carcinogénicas, directamente responsables de desarrollar cáncer cervicuterino. También bacterias, la bacteria Helicobacter pylori relacionada con la úlcera gástrica está fuertemente vinculada con el cáncer de estómago, no todas las cepas, solamente unas que tampoco son muy frecuentes en la región de América Latina, pero que es importante verificar, ¿no? Cuidar que no estemos infectados por esa cepa particular de Helicobacter pylori, que causa inflamación crónica y está relacionada con el cáncer de estómago, incluso algunos parásitos, ¿no? Por otro lado, también, pues como lo mencionábamos aquí con el Helicobacter pylori, pues algunas enfermedades inflamatorias, como la colitis inflamatoria, aumenta el riesgo para desarrollar algunos tipos de cáncer. Luego, también algo muy importante que tiene que ver con nuestra salud, incluso para enfermedades metabólicas y cardiovasculares, pues la obesidad. En ambos sexos, y se ha visto que, entre otras cosas, la obesidad es identificada como una inflamación crónica, pues, que está relacionado con esto, ¿no? Entonces también hay un número importante de diferentes tipos de cáncer, de mama, por ejemplo, de colon, de
próstata, que la obesidad, sobre todo la mórbida, aumenta de manera importante la probabilidad de desarrollar el cáncer. Por otra parte, también la propia dieta, aunque no esté ligado la dieta con la obesidad directamente, por ejemplo, dietas ricas en grasas saturadas y bajas en fibras, que se llama una dieta occidental, una dieta más de tipo de hamburguesas, de pizza, de este tipo de cosas, está fuertemente relacionado también con procesos inflamatorios y con la obesidad. Así como tenemos agentes químicos, también tenemos agentes físicos, los rayos X, por ejemplo, ligados a la ocupación. Algunos médicos que tienen incidencias elevadas de rayos X tienen que tener periodos de descanso para evitar aumentar el riesgo, y la luz solar simplemente, ¿no? Es muy importante que tengamos en consideración que en algunas regiones de nuestro país, nosotros estamos en el estado de Querétaro, tiene incidencia de luz ultravioleta muy elevada y una tasa muy elevada de cáncer de piel, relacionada con el cáncer de piel. Dejé al último este factor porque es un factor muy importante, que explica esa duda que seguramente ya tienen ustedes desde hace rato en la cabeza, ¿no? ¿Por qué le da cáncer a los niños? Si el doctor Rangel está diciendo pues, que es una enfermedad ligada principalmente a la edad, porque también existen factores hereditarios. Se ha visto que de cada 10 personas, entre 1 y 2 pueden heredar algunos genes que aumentan de manera muy importante la probabilidad de cáncer. Y esto se ve reflejado con la edad en la que aparece. Son cáncer que aparecen a edad relativamente temprana. Por lo general, por abajo de los 55 años ya se considera una edad temprana. El cáncer tiene que estar apareciendo entre los 50 y los 60, 55 y 60 años. Menores a 55 años ya es una edad temprana y a veces hasta niños. Todos conocemos el caso de BRCA1 y BRCA2, que está ligado al cáncer de mama, y estos últimos dos que ven aquí están ligados al cáncer de colon. Curiosamente, estos dos factores hereditarios son genes que producen enzimas, o sea, proteínas, que ayudan a mejorar los errores que ocurren en la información genética. Entonces hace mucha congruencia y mucha lógica atrás de eso. Si el cáncer se debe a un aumento de mutaciones y las mutaciones se dan de manera espontánea y contamos con sistemas de reparación deficientes, pues esas alteraciones se concentran rápidamente en la vida, aumentando la probabilidad a edades tempranas, ¿correcto? Estos son cánceres familiares y vamos a hablar de ellos porque es importante que si en su familia hay algunos casos, pues estos los podemos conocer y podemos nosotros anticipar y saber que tenemos estos factores de riesgo. Ahora vemos cómo se da el desarrollo del cáncer. El cáncer es fundamentalmente un desarrollo por etapas, es un proceso transformador relativamente largo. Se conocen solamente algunos casos como el cáncer de páncreas, que puede ser fulminante en un año, pero la mayoría tiene tiempos de evolución larga. Pueden ser incluso 10, 15 años como el cáncer cervicuterino. Entonces, normalmente comienza con una alteración de una célula, que la ven aquí, que sufre algún tipo de mutación, principalmente en sistemas que están involucrados con la reparación de la información genética o que controlan las divisiones de la célula. Entonces, a lo largo del tiempo, lo que se provoca, lo que se genera es un crecimiento anormal. A esto se le llama hiperplasia. Ni esto es cáncer. O sea, simplemente son etapas previas en donde hay un impulso evolutivo importante y empezamos a tener algún tipo de anormalidades, ¿no? Sin embargo, este tumor, porque ya es tumor, porque ya tiene un número alterado de células, es un tumor benigno y no compromete la salud del paciente. Sin embargo, esto sigue acumulando alteraciones en la información genética. Entonces vemos una célula que sigue cosechando, sigue concentrando estas alteraciones, para que después de un tiempo en un proceso, ahora lo que vamos a tener es un esquema que se llama displasia.
En esto no solamente es un mayor número de células, sino que, como pueden ver en el esquema, las células ya empiezan a presentar algunas alteraciones, tanto morfológicas como funcionales. Esto ya se puede observar relativamente bien en un examen microscópico. Sin embargo, la mayor parte de este tipo de pruebas por imagen aún están en la frontera de la detección. Es ahí donde surge un riesgo, no tenemos síntomas y tampoco tenemos mucha información como para ir a buscar intencionadamente, y las pruebas de imagen, como vamos a ver un poco más adelante, pues todavía están ligeramente por abajo de esto. Ahora, esto sigue evolucionando hasta que finalmente se genera lo que se conoce un cáncer in situ. Esto, como pueden ver, pues ya tiene una sumatoria de alteraciones que empiezan a provocar que las células sean capaces de romper la cápsula, el espacio donde está el tumor, y empiezan a invadir las vecindades del tejido con unas células que adquieren capacidad migratoria. Esto prende las alarmas. Aquí es en donde nosotros tenemos que intervenir. Esto ya cambia el panorama de un tumor benigno a un tumor maligno. ¿Correcto? Entonces, después de esto, siguen un conjunto más de alteraciones hasta que finalmente tenemos un cáncer invasivo, que estas células adquieren capacidades de migración, que son capaces de moverse a través de los vasos sanguíneos y propagarse a otras regiones del cuerpo en un proceso migratorio que requiere, entre otras linduras, la evasión del sistema inmune, la circulación por sangre, la extravasculación, una serie de conjuntos que va adquiriendo las células tumorales. Como van mutando, van adquiriendo propiedades cada vez más peligrosas y, por lo tanto, esta migración puede generar una lesión secundaria. ¿Ok? Ahí lo que vemos es que el punto clave para la intervención desde el punto de vista clínico es antes de tener el carcinoma in situ, para poder extirpar quirúrgicamente esta pieza. Por lo tanto, la cirugía sigue siendo una pieza clave en el tratamiento del cáncer. Hay que extirpar quirúrgicamente ese tumor. Ese cáncer in situ no mata a nadie, pero hay que extirparlo para evitar que genere la metástasis o la migración. En este esquema, en esta diapositiva, podemos ver estas dos características que distinguen ya un tumor de naturaleza cancerígena: la invasión de células a las periferias del tejido, el rompimiento de la cápsula y la invasión del torrente sanguíneo para generar lesiones secundarias en algún lugar lejano del tumor, ¿no? Esto es lo que mata. Por lo tanto, la intervención quirúrgica previa es fundamental. Con frecuencia, además de la intervención quirúrgica, también se da radioterapia, que puede ser muy localizada, para evitar correr el riesgo de que haya algunas células invasivas, o incluso el otro bastión importante de la lucha contra el cáncer es la quimioterapia, que permite generar una respuesta sistémica para tratar de eliminar, en dado caso que se hayan dado, lesiones secundarias, ¿no? Que son las que comprometen la vida de la persona. Ahora, en este trend me queda claro de transformaciones que se van acumulando. Las alteraciones no es una alteración. Si fuera una alteración, el cáncer sería desafortunadamente mucho más probable. Afortunadamente no es así. Se tiene que acumular un conjunto amplio de alteraciones. Primero que nada, para que una célula normal adquiera un conjunto de mutaciones que la induzcan a ser una célula premaligna. ¿Ok? No es una mutación, sino son varias que inician este tren de mutación. Y posteriormente, mutaciones conductoras adicionales que generan cada vez mayor número de mutaciones, de alteraciones, para formar una célula fundadora de cáncer que posteriormente pues va a generar lo que conocemos como una masa tumoral, que además es medio heterogénea. Por lo general aquí se da el diagnóstico, y el diagnóstico es de una agrupación de células que es bastante heterogénea,
porque ha venido sufriendo una serie de alteraciones importantes, ¿ok? Hay tiempo, es un proceso que es relativamente largo y por lo tanto tenemos relativamente oportunidad de identificar esto por una prueba de imagen, por ejemplo, ¿no? Ahora, la oncología moderna ha venido evolucionando, ¿no? O sea, en algún momento, pues encontramos por una prueba de imagen que tenemos una masa tumoral. Hay sospechas de que esa masa tumoral ya está siendo entre benigna y maligna, no lo sabemos, el criterio es complicado. Y entonces lo que se hace es tomar la decisión de hacer una cirugía, extirpar el tumor y lo llevamos con un médico que se encarga de revisar las células, la integridad, la naturaleza de las células, que es el patólogo. Entonces el patólogo nos puede decir, bueno, pues el tejido es normal, hay un número alterado de células, es hiperplasia, como lo vimos anteriormente, o bien ya tenemos sospechas de que ese tumor está bastante avanzado y tenemos un cáncer in situ localizado. Probablemente no hay invasión, no vemos las cápsulas rotas, sin embargo, como se pueden dar cuenta, es un criterio subjetivo. Depende del ojo entrenado del patólogo para ver si hay o no hay una alteración que haya generado invasión de células a las periferias o haya llegado un nódulo linfático. No es fácil y hay una dosis importante de subjetividad. Hasta que finalmente, pues lo que podemos observar es que pues, si hay células invasivas, probablemente hacemos algunas pruebas, como por ejemplo en nódulos linfáticos, y observamos a través de una prueba muy novedosa que se llama ganglio centinela, que las células malignas llegaron a los nódulos linfáticos. Ya tenemos entonces información adicional para sospechar que ese cáncer ya tiene capacidades de invadir tejidos remotos y que por lo tanto ha hecho metástasis, ¿ok? En todo esto hay una buena dosis de subjetividad. Ahora, la ciencia moderna viene estableciendo en los últimos 30 o 40 años que esto se debe a un conjunto de alteraciones en el ADN, no es una mutación. Como es un conjunto muy amplio de alteraciones, las alteraciones son genómicas. Entonces, la era de la genómica nos ha permitido a través de la tecnología de la secuenciación de siguiente generación hacer un análisis de todas las alteraciones que tienen esas células en el tumor. Esa pieza quirúrgica que fue extirpada se mete en un bloque para parafina y se lleva un pedazo el patólogo, ya también se tiene que llevar un pedazo para el análisis genómico y ver cuál es el conjunto de cambios. Este conjunto de cambios está plenamente certificado y validado en bases bioinformáticas en donde sabemos que estas alteraciones corresponden a diferentes etapas en la evolución tumoral y podemos tener marcadores que nos facilitan una clasificación más fina, de tal manera que ya no solamente clasificamos al tumor como un cáncer de mama, sino vemos cuál es la subclasificación. Entonces, esto es una gran ventaja. Por otra parte, también le quitamos la subjetividad porque podemos ver algunas firmas genómicas de alteración que me dicen sin duda alguna ese tumor ya adquirió o está por adquirir capacidades de metástasis. Entonces ya cambia el criterio. El oncólogo tiene que buscar si hay lesiones secundarias y dar un tratamiento diferente. La radioterapia se vuelve fundamental, pero también se tiene que evaluar una quimioterapia porque tenemos ya información de que probablemente hizo metástasis. Vean cómo ha cambiado el rostro. Por último, también es muy importante que en esta subclasificación podemos encontrar que algunos tumores ya sabemos cuál es la raíz causal que provocó la alteración, cuál fue la mutación clave o un conjunto de alteraciones clave, y se han diseñado fármacos por diseño. Y sabemos entonces que ese tumor puede responder muy bien a ese fármaco. Eso le llamamos tratamiento personalizado. Por lo tanto, por favor, pídanle a su oncólogo ya no solo el análisis histológico por el patólogo, ya las pruebas genómicas generan medicina personalizada que nos pueden ayudar mucho a salvar la vida del paciente.
Muy bien, entonces veamos cómo en este tren de alteraciones, pues lo que se viene dando es una serie de características que van impulsando a la célula a hacerse cada vez más maligna, ¿no? Todo empieza con un proceso de inestabilidad genómica que puede ocurrir de manera espontánea, nadie está a salvo de eso, o bien se pueden heredar, puede haber cáncer, que tengan un sello y que estén presentes en la familia. Por lo general comienzan con restringir la muerte celular, conocida como apoptosis. Esas células se inmortalizan, empiezan a generar la masa tumoral. Esa masa tumoral requiere suministro de sangre y manda señales al tejido para que se produzcan en algo que se llama inducción de angiogénesis. Luego, por otro lado, pues esas células se vuelven dragoncitas, les gusta consumir glucosa, cambian el perfil porque están construyendo bloques constructores, porque se están replicando rápidamente, entonces desregulan el metabolismo energético, hasta que finalmente promueven la inmortalidad replicativa. Estas células no se mueren, el genoma se vuelve muy inestable y, como pueden observar acá, pues empiezan a generar cambios que les permiten moverse, se vuelven invasivas y finalmente la metástasis. Todo esto son mutaciones en genes que nosotros las tenemos ya identificadas prácticamente todas, y en la base de datos podemos entonces conocer esas alteraciones y saber cuándo y en qué momento de la etapa y de la evolución tumoral está esa pieza que hemos extirpado quirúrgicamente, lo cual da una ventaja enorme. Ahora, otro aspecto que es muy importante es que no solamente se han venido generando una acumulación de mutaciones, sino que ya en las etapas finales es tal el problema que lo que observamos es lo que se conoce como inestabilidad genómica. Recuerden que la información de las células, el ADN, está almacenado en enciclopedias que se llaman cromosomas. Nosotros en el panel B lo que observamos es un cariotipo de una persona sana, normal, y como podemos ver tenemos 23 pares. En este caso estamos presentando el cariotipo de un varón porque tenemos un cromosoma X y uno Y, y tenemos 22 autosomas, los dos por pares, uno paterno y uno materno. Observen lo que ocurre en una pieza quirúrgica mandada al histopatólogo, que después nos las mandan los biólogos moleculares, y observamos el cariotipo de esas células tumorales. Tenemos duplicaciones. Aquí en el cromosoma 1, en vez de tener 2 pares, tenemos 4, acá tenemos 6, ¿no? Entonces, esto es reflejo de una alteración muy importante a nivel genómico. Y también observamos que hay algunas inversiones y algunas deleciones. Un pedacito de un cromosoma 1 se mueve al 4 y así. Por lo tanto, hay un sello importante. Menciono esto no para hacerlo más complejo, sino solamente para señalar que en los últimos años se han empezado a generar paneles genómicos muy completos que nos dan información sobre el nivel de la inestabilidad genómica, lo cual también es muy importante considerar. Hoy en día tenemos paneles un poco más accesibles que nos ven solamente las mutaciones y unos muy completos que nos dan información también sobre la inestabilidad genómica. ¿Ok? Ahora, haciendo ya una entrada a la parte final de esta plática, vean cómo en el tumor primario que no fue identificado a tiempo, hace metástasis. Estas células están circulando por el torrente sanguíneo hasta que se instalan en algún otro tejido, ¿no? Lo traigo a colación porque es importante señalar que estas células ya están muy alteradas. Tienen un patrón de división muy exagerado, ya están dividiéndose fuera de control, lo están haciendo en el torrente sanguíneo. Así que nosotros tenemos o podemos tener información de este tumor en el torrente sanguíneo a partir de estas células, ¿ok? Esto es muy importante para dar un seguimiento correcto del tratamiento. Yo extirpo el tumor, sin embargo no tengo información precisa ni certera de si ya hizo o no hizo metástasis, es decir, si están o no están estas células circulando en sangre, y estoy en búsqueda de darle un seguimiento al paciente y agarrar y ver si hizo una
lesión secundaria, ¿no? En el momento en que esta lesión secundaria crece y yo la puedo identificar por un método de imagen, puede estar más o menos en este rango. Aquí vean cómo tenemos el rango de 10 a las 8 células, que ya está relativamente cerca del momento en el que desafortunadamente el paciente puede fallecer. Esto nos está obligando a tratar de identificar esto o identificar la lesión secundaria, el tumor primario, la lesión secundaria, de manera más oportuna, a través de algo que se llama biopsia líquida, que me permite recolectar grupo de células, aquí como lo ven, ¿no?, que han hecho metástasis, están migrando, y puedo, por la sensibilidad de las nuevas técnicas de secuenciación de siguiente generación, recuperar esas células y dar información que puede ser muy oportuna. ¿Ok? Muy bien, entonces veamos un resumen de qué es lo que podemos ofrecer hoy en día. Primero que nada, pues tenemos un cáncer que le llamamos somático, que es de naturaleza espontánea. A cualquiera nos puede dar. Todos los tejidos están expuestos y aquí tenemos un arbolito de la familia y como pueden ver solamente este varón fue el desafortunado, no hay antecedentes familiares. ¿Cómo le hacemos o qué podemos ofrecerle a este paciente? Se tiene que hacer una cirugía o una biopsia, se extirpa el tumor, una parte va al patólogo y otra parte nos las mandan a nosotros y podemos ofrecer diferentes paneles que van desde paneles de 40, 50 genes hasta otros muy completos de más de 700 genes y además información sobre la inestabilidad genómica y otras características de los cromosomas que pueden dar un pronóstico muy adecuado de cómo está evolucionando ese tumor. ¿Ok? Por otra parte, como ya lo hemos señalado, también existe un factor familiar. Hay familias que están aquejadas por el cáncer. Dos tipos muy importantes. A uno le llamamos cáncer hereditario. En este caso ponemos el ejemplo del cáncer de mama o de ovario. Vean cómo le da a las mujeres. Aquí está la abuela, aquí está la hija. Este es el árbol familiar y estos circulitos son mujeres. Es decir, el cáncer de mama le dio a la abuela, le dio a la mamá y le dio a la hija. Y la hija probablemente puede tener a su vez descendencia. Sería conveniente hacer una búsqueda de algún conjunto de mutaciones que están identificados con el cáncer de mama para poder ver si lo heredó la nieta y en ese caso entonces estar preparados y poder hacer un programa de seguimiento y vigilancia más certero. En otros casos, también un cáncer de tipo familiar se le ha llamado así porque no es cáncer de mama, es cáncer en general, por ejemplo, que comparten algunos genes que pueden ser diferentes, por ejemplo, cáncer de próstata, cáncer de colon y cáncer de estómago, pueden compartir algunos genes. Entonces, aquí lo que tenemos son 3 tipos de cáncer diferentes dentro de la familia y entonces también es un criterio para buscar este tipo de alteraciones en paneles un poquito más amplios. Como pueden ver, este que ofrecemos es de 110 genes. Otro criterio que es muy importante en el cáncer de naturaleza familiar es que alguno de esos miembros hayan desarrollado cáncer de manera temprana, antes de los 55 años. Muy bien, pues tenemos también pues, el análisis de diferentes tipos de profundidad. Hay algunos paneles que son básicos, que ofrecen pocos genes, otros que son muy completos, que además de ofrecer más de 700 genes, ofrecen también algunas características de la inestabilidad genómica, y uno que es muy importante, que también les pedimos encarecidamente le pidan a su oncólogo, es que después de un tratamiento relativamente exitoso, se siga monitoreando por si ese tumor hizo metástasis o por si hubo algún resurgimiento a través de esto que conocemos nosotros como biopsia líquida, que lo que ve es la enfermedad mínima residual de algunas células que se han quedado, que están circulando en sangre y que la tecnología actual las puede identificar, puede señalar que son producto del cáncer primario porque tenemos información de él y que tenemos una migración, por ejemplo, y que en ocasiones incluso
lesión secundaria pues ha sufrido mutaciones nuevas que las hace resistentes a al fármaco que estábamos dando originalmente, y ahí el médico tendría que cambiar el tratamiento. Muy bien, pues con esto para nosotros damos por terminada la plática, no sin antes señalar que cada vez más la oncología y la medicina genómica es un esfuerzo multidisciplinario, en donde ya no solamente está el patólogo, sino también está el biólogo molecular y un equipo de oncólogos que está monitoreando el seguimiento de su caso. Cualquier comentario, duda que tengan, por favor no duden en ponérnoslas aquí abajo en los comentarios. Aquí están nuestros números de contacto. Por favor, comuníquense con nosotros y con todo gusto resolveremos cualquier duda. Para nosotros ha sido un placer. Que tengan ustedes un excelente día.